Sectores económicos. El día de hoy vamos a tocar el tema acerca del sector primario. Sector primario de la economía. Se debe entender que este sector es aquel que trabaja en distinta producción u obtención de materias primas que serán consumidas por el hombre o serán destinadas hacia el beneficio o el procesamiento con otros sectores. Entre las actividades más sobresalientes de este sector tenemos la agricultura, la ganadería, la pesca, en ciertos casos la silvicultura y en otros casos sería la minería. Este es un sector que se puede decir que inicia la cadena de la producción hacia lo que es una economía que posee algún estado, puesto que en él se inicia con lo que es la obtención, la producción ya sea controlada o de tipo campo amplio de distintos productos o materiales que van a ser posteriormente procesados y consumidos por la población. Es un sector bastante vital para el hombre, ya que de él salen los distintos objetos que él va a utilizar para satisfacer sus necesidades, ya sea de tipo alimenticio o tipo material para su supervivencia. Es impredecible en todas partes, no solo en el continente europeo, sino en todos los países o continentes del mundo. Este es un sector, por decirlo así, de los más antiguos, para no decir el más longevo, puesto que sus inicios se remontan a cuando el hombre se dedicaba a lo que era la caza, la pesca y la recolección. Posteriormente, cuando nacen los primeros asentamientos humanos, comienza lo que es la domesticación de animales, que se conocería como la ganadería, el pastoreo. Luego está la agricultura de subsistencia y que posteriormente todo esto va evolucionando con el pasar de los siglos hasta convertirse en lo que es el sector primario que conocemos hoy o el sector agro. Este sector está bastante influenciado en la actualidad por lo que son las tecnologías y la industrialización. ¿Cómo es el sector primario en Europa? Hay que destacar que este sector es uno de los que tiene menor rango en todo el continente europeo. Se calcula que abarca entre el 4 al 8% de la población económicamente activa. Estos tipos de actividades en Europa son bastante pequeños, casi del 100% del trabajo, de todos los trabajos, un 8% lo trabaja, por decirlo así. Para mejor explicación tenemos la gráfica. Está el sector primario, el sector de la industria, la construcción, comercio, servicios. De todo el porcentaje, o sea, el 100%, tan solo un 8.7% se dedica a lo que son la producción agro, ya sea agricultura, pesca, ganadería, silvicultura. O sea, unas 264.681 personas hasta lo que iba del 2016. En la actualidad se espera que el número se mantenga o hay algunas estadísticas que dicen que puede llegar a bajar sus niveles. Sin embargo, sigue siendo uno de los sectores de vital importancia en el continente europeo. Como se mencionó, actualmente la industria y la tecnificación está bastante mezclada con este tipo de trabajo. Por ejemplo, que la cría de animales, ya sea de ganado vacuno, ovino o de aves de corral, se va a lo que es la práctica de tipo intensiva. Junto a las mejoras tecnológicas y biotecnológicas, se genera una mejor producción. Sin embargo, como ya dije, el porcentaje o sus expectativas de explotación siguen siendo bajas y se estima que puedan seguir bajando, ya que lo que es el continente europeo se ve bastante influenciado por el crecimiento de la población y que ésta se incline más hacia los sectores de tipo industrial o de servicio, entonces no favorece al trabajo del sector primario o el tipo agro. En lo que es el mapa que tenemos aquí, podemos decir que la agricultura de tipo comercial se da en países cerca a lo que es el mar Negro, lo que es esta parte de acá en azul, que va desde Portugal hasta el área del Mediterráneo,
en la parte más occidental del, del, del continente, es una especie de policultivo mediterráneo. También tenemos la agricultura y la ganadería comercial mecanizada, que va a todo lo que es el área central de Europa hasta la frontera con Asia. Tenemos la ganadería intensiva, que fue la que mencioné, está en todo el área que vendría siendo Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, hasta lo que es Inglaterra, incluso hasta España. Y la característica de este mapa es que vemos que hay un área sin agricultura, que es Islandia. ¿Qué actividades de este sector sobresalen en el área de Europa? La primordial es la agricultura, una actividad que cubre grandes espacios europeos y en la actualidad se somete a lo que es el trabajo industrial y las biotecnologías. Sus cultivos más abundantes son los cereales, las patatas, las remolachas y algunas frutas. Casi todo se produce en lo que es la gran llanura europea o lugares bajos, no tan altos, a excepción de algunos lugares de Rusia. Sin embargo, el país aún así cuenta con una buena producción y el que más se destaca en esto es los Países Bajos, ya que también tiene altos porcentajes de exportación, no solo a otros países del continente, sino de manera, por decirlo así, cruza el océano hacia lo que es América e incluso va hacia la parte más oriental, que es el área de Asia. La agricultura, con el pasar del tiempo, se ha mejorado y se ha adecuado para una mejor producción de buena calidad y que cubra las demandas. De igual forma, se trata de cuidar los suelos para que estos no pierdan sus nutrientes. Por lo general, otro factor que influye en este es el clima, ya que al tener distintos tipos de clima, este determina bastante el tiempo de la siembra, la cosecha y también va a determinar qué tipo de agricultura se maneja. Si es de tipo de secano, o sea que depende solo de las lluvias, no tiene nada que ver, el hombre no puede intervenir en eso según la práctica. O la de regadío, que es donde el hombre se encarga de mantener la calidad del agua con respecto a lo que se está sembrando o la producción. Esta agua puede ser de algún afluente, algún río o de algunos pozos subterráneos. También para lo que es la producción de materia prima se implementan algunas biotecnologías. Por ejemplo, aquí tenemos que por decirlo así, son viveros donde la producción es controlada, es mecanizada con distintas biotecnologías y la tecnología. Las semillas son mejoradas, el riego aquí de tipo, es un regadío, pues el hombre es el que se encarga. Como vemos acá también está controlada, todo está como, por decirlo así, para que la producción sea de mejor calidad y en más corto tiempo. Hay una especie de agricultura intensiva. Aunque también, podría decirlo así, hay algunas que se dirigen a lo que es más de tipo de subsistencia, pero ya sería un porcentaje menor a 1%. Entre otros productos que podemos mencionar que salen del área de Europa serían frutas como sandía, melón o aguacate. Otra de las actividades principales de este continente con respecto al sector primario es la ganadería. Actualmente se apuesta por una ganadería de tipo intensiva, más que extensiva. La extensiva ya sería para producción de tipo más lenta o incluso de subsistencia. Más del 80% de la producción es de tipo comercial, o sea, para el consumo de la población en grandes masas. En este tipo de actividades, lo que es la ganadería, se explota más que nada el ganado bovino, ovino y porcino. Lo que son de tipo así de aves,
en menor grado, juega un papel bastante clave en lo que es la economía del sector y de la vida rural también, lo que es el área de todo el continente europeo. Llega entre unos niveles de 40% de producción de lo que es todo el sector primario y es de las más grandes explotaciones animales en la región. Esta actividad apuesta a aplicar a lo que es la práctica de métodos biotecnológicos y de mejoras industriales. Como vemos en la imagen, tenemos a un ganado de tipo intensivo. La ganadería intensiva tiene visiones de que la producción se dé en menor tiempo, de mejor calidad y que cubra las demandas de las masas, tanto como ya he mencionado, dentro del continente, como de manera extracontinental, o sea, hacia otros países que no sean de la Unión Europea. Estos ganados tienen destino de producción tanto de carne como de productos lácteos. En la parte ovina y caprina sería de carne y de la piel o la lana. Y lo que son las aves o la producción avícola es más bien para carne y la producción de huevos, que para los tiempos de pandemia algunas encuestas aseguran que lo que es el consumo de pollos y de huevos ha crecido de buena manera. O sea que está ayudando lo que es esta parte del sector. Lo que es la crianza y de estos tipos de animales, por lo general no se da así de manera algo cultural, por decirlo de cierta forma, o sea, no todos lo hacen, lo practican incluso solo familias que se dedican a eso, por lo acá los conocemos como algunas fincas familiares que solo se dedican a eso, que van pasando de generación en generación y son las que se dedican a la producción de carne y de lácteos. Eh, la cría vacuna ovina y porcina se entabla en varios países, en especial el área central, como vimos en el mapa anterior. La Unión Europea ha creado políticas de buena competencia, sobre todo en el control de enfermedades, en el control de producción, en el control de comercio. Recordemos que la Unión Europea abarca ciertos países de lo que es el continente europeo y todos deben seguir estas reglas para que haya como una especie de buena convivencia en lo que es las producciones en todos los sectores. Tenemos la pesca. La pesca en este continente es una práctica bastante recurrente, por decirlo así, porque el continente está bastante influenciado por el mar. Se convierte en una actividad generadora de empleos y de grandes ingresos a quienes la practican o a los grupos que la practican. Es una actividad, como ya mencioné, de gran importancia en países de tipo costero. Especialmente la desarrolla en grandes proporciones España, Islandia, Noruega, Rusia y Dinamarca. También está, bueno, ellos que pertenecen más o menos a lo que es la Unión Europea, pero lo que es Reino Unido también la explota bastante bien, pero recordemos que Reino Unido se ha alejado un poco de lo que es esta organización, por lo que a veces no se cuenta bastante en las expectativas del área. A pesar de que es una actividad económica de gran ingreso al continente, se ha visto afectada tanto por la sobreexplotación de los recursos y por lo que es las competencias. Por lo tanto, la Unión Europea ha creado códigos, establecido parámetros, reglas y finalmente políticas de tipo pesquera. Sobre todo porque hay grandes competencias. Recordemos que hay muchos países así como de tipo están bastante pegados y lo que son los límites en el mar territorial a veces sería como crea bastantes conflictos. Entonces, estas políticas tienen el fin de que a través de los parámetros se establezcan límites para la pesca.
límites de cantidad de kilos por barco, por país, para que los miembros puedan capturar bastante, por decirlo así, cardúmenes y que genere ingresos para su país sin explotar deliberadamente los recursos marinos y que a su vez haya una buena competencia, una sana competencia que nos genere bastantes conflictos y principalmente para conservar los ecosistemas marinos que algunas especies ya están en riesgo y hay algunas que se deben evitar capturar, por ejemplo la tortuga, algunas langostas, etcétera. Son especies que la misma Unión Europea ha prohibido con respecto a lo que es el área de la pesca. Tenemos la silvicultura. Este tipo de actividades predomina más en zonas norte. Recordemos que la silvicultura es esa actividad económica donde se dedica a lo que es más la extracción de maderas para su procesamiento y que finalmente sean convertidos en algún objeto de uso para la población humana. Se localiza a lo largo de países, de todos los países más o menos en Europa. Sin embargo, como ya mencioné, el norte es el que más se destaca. Se calcula que son 182 millones de hectáreas, o sea, todo el territorio europeo, y 43% de la masa boscosa del continente es dirigida a lo que es esta práctica de tipo económica, que genera bastantes ingresos también a todo el territorio. La Unión Europea ve esto como un bastante aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, también establece parámetros para que no haya una sobreexplotación de los recursos forestales y que a su vez se mantenga su producción y que siga cambiando la calidad de vida y genere ingresos a los países. Podemos mencionar algunos países bastante sobresalientes sobre esta práctica de silvicultura. Serían países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, entre otros. En estos últimos años, en la última década, más específicamente, la demanda por los recursos forestales ha crecido bastante, por lo que a su vez la tala de árboles sigue siendo entonces en grandes medidas. Esto afecta bastante a los ecosistemas, porque la silvicultura, en búsqueda de eso, cubrir esa demanda, los programas de política a veces no cubren totalmente lo que debería. Algunas empresas, incluso, bueno, no las empresas más grandes, sino como esas practicantes en menor grado, irrumpen las reglas de lo que son los límites para la tala de los árboles, generando un desbalance en lo que es la parte del ecosistema, de la producción de oxígeno, etcétera, problemas que acarrea de tipo medioambiental, que son los que vamos a explicar en la siguiente parte. Los problemas medioambientales que acarrea y dificultan el movimiento del sector primario. Primero que nada está el cambio climático y la explotación de recursos. La práctica del agro se ve afectada por los cambios y alteraciones en el clima y las consecuencias que acarrean estos para la producción. El suelo pierde sus aptitudes y nutrientes por la sobreexplotación y la producción muy intensiva. El cambio climático afecta a toda la producción, tanto de agricultura como la pesca y lo que es las demás de ganadería y silvicultura, que son las que más sobresalen en el continente, porque la alteración del clima afecta sobre todo a la agricultura de tipo de secano, que depende de la lluvia. Si no llueve, la producción va a tener que, va a perecer y de alguna forma para poder sobrevivir van a tener que recurrir al tipo de regadío, cosa que en algunos lugares no es muy factible. Con respecto al suelo, el explotar tanto los recursos a veces hace que el suelo pierda toda su actitud y la producción se vaya dando en menor grado. Ahí es donde pueden entrar un poco las biotecnologías y parte de la agroindustrialización para mejorar
esa parte y que el suelo no sufra tanto las consecuencias de una sobreexplotación de las aptitudes. Y no solo afecta a la producción de tipo de agricultura, también a los animales, puesto que hay lugares que son sobreexplotados con respecto a la ganadería extensiva, que va afectando también todo el contorno de la naturaleza. También tenemos la mayor devastación de bosques y menos recuperación. El que se talen las hectáreas destinadas a esta actividad y que éstas no se recuperen de mejor manera trae consigo problemas tanto ambientales como económicos. La pérdida de bosques genera un desbalance en la biodiversidad y ecosistemas del continente de Europa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, como se mencionó, hay lugares destinados para la silvicultura o para alguna otra actividad de tipo económica. Que estos bosques que se han ido talando tengan una política de recuperación está bien. Sin embargo, hay bosques que han sido tan explotados que no obtienen los recursos o no les dan el tiempo para que estos se recuperen. Y por consecuencia genera un desbalance tanto en la producción, en la economía y también en lo que es eh, el ecosistema o todo el entorno natural. Otro de los peligros que corre lo que es el sector primario, que puede afectarlo o que él mismo acarrea, son los peligros ocasionales y poca obediencia de las normas. ¿Qué quiero decir con peligros ocasionales? Bueno, que Europa se enfrenta a muchos peligros con respecto a actividades en el medio ambiente. Por ejemplo, incendios forestales, porque todo inicia ya sea por la quema de algún lugar. Sin embargo, este se va extendiendo por hectáreas, hectáreas y se vuelve completamente incontrolable, dañando así el área de producción, dañando ecosistemas y acarreando problemas de mayor envergadura. La pesca se basa en normas para proteger a los animales y las especies marinas. Sin embargo, algunos pescadores, en ciertas veces clandestinos, no siguen las pautas de dicha política. Esto es un ejemplo de lo que pasa. A veces el no seguir las normas genera, ¿verdad?, bastante desbalance y acarrea problemas tanto legales, políticos y medioambientales. La sobreexplotación de los recursos, como mencioné, es un problema que está presente en muchos lugares y ya hay distintas clasificaciones para los animales que se puedan pescar. Cuántos kilogramos por barco, por empresa, por lugar, eh, cuáles son las que se pueden pescar, cuáles no, cuáles son las consecuencias si tú rompes esas normas. Entonces son bastantes peligros ya de tipo legal que afecta al medio ambiente y que por consiguiente también va a afectar el movimiento del sector primario y, y el generar bastante economía y así va acarreando una reacción en cadena de problemas hacia los otros sectores, especialmente el sector industrial, que es el que se encarga de manejar toda la producción, procesar todos los productos, valga la redundancia, para el consumo de los humanos. Entonces hay que ver ese contraste entre lo que es la buena producción y los problemas que se pueden causar acerca de una sobreexplotación de los recursos con respecto al sector primario. Sin embargo, hay que seguir destacando que este sector es primordial en todos lados, especialmente en el continente europeo, un continente que está aumentando en población, está aumentando en las demandas. Entonces, creo que es bastante bueno que apueste a lo que son las biotecnologías para que no haya una especie de crisis en este sector y que se arruine tanto la producción y las necesidades humanas como la misma economía del continente. Muchas gracias.